Bien, entonces vamos a crearnos un nuevo script. Y vamos a hablar de la sentencia break y continue, que se utiliza mucho en los ciclos for y while. Y luego dice, el break y la sentencia continue te dan a ti un control adicional para controlar tus ciclos, tus bucles. Valga la redundancia. La sentencia break sale de un ciclo, causando que la ejecución de un programa salte la sentencia que sigue abajo del loop. Es decir, se sale del loop. Entonces me la voy a cortar y me la voy a poner por acá porque es muy importante que tengas el concepto en papel. Y la voy a volver a leer. Dice: el break sale de un ciclo, causando que la ejecución de un programa salte a la sentencia que sigue abajo del loop. Es decir, el break nos va a servir para terminar un ciclo. Entonces ahí lo tenemos. Y luego, ¿cómo funciona el continuo? El continuo, y este se llama break. El continuo, valga la redundancia, continúa el loop, por eso se llama continuo. Continúa el ciclo. Acuérdate que el loop significa bucle, ciclo. Continúa el loop causando que la ejecución salte a la parte superior del ciclo. Y esto lo que causa es que el loop, el ciclo, se ejecute de nuevo, reevaluando la condición. Entonces, pues eso significa lo que es el continuo y el break. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Fíjate, vamos a crearnos un ciclo infinito, pero no te asustes. Vamos a controlarlo con break y con continuo. Sobre todo con break. Fíjate, vamos a ver un ciclo infinito. En este punto, cuidado, ya es un ciclo infinito. Pero no te preocupes, vamos a controlarlo con break. Vamos a hacer, por ejemplo, un algoritmo que vaya sacándole el doble a un número. Es decir, por ejemplo, tú pones un 2 que te saque el doble. 2 por 2 es 4. Si tú le pones 9, 9 por 2 es 18. Que le saque el doble. Y ya cuando no quiera el usuario que quiera salir del programa, que te quede la palabra salir. Entonces, vamos a hacer este algoritmo de ir doblando los números y hasta que el usuario diga que ya no quiere, pues que salga el ciclo. Vamos a hacerlo. Vamos a pedirle un número para multiplicarlo por 2 al usuario. Entonces, todo muy bien. Pero obviamente tenemos que convertirlo a una integer. Vamos a decirle que nos dé puros integers. Entonces ahí está, ya pedimos el número. Ahora, pues vamos a preguntarnos si quiere introducir un número o no. Pero aquí me estoy confundiendo. Aquí más bien vamos a pedir la entrada en string, porque aquí mismo vamos a decirle si quiere salir. Entonces vamos a validar. Entonces vamos a poner acá data. Este input va a tomar el número que el usuario quiera multiplicar por 2, o va a tomar la palabra salir para terminar el programa, obviamente. Entonces vamos a preguntarnos de acuerdo a la entrada del usuario.
checar la entrada del usuario para proceder. Si lo que introdujo el usuario no fue un número, sino la palabra salir, pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a querer romper el ciclo, obviamente. Entonces vamos a ponerle break. ¿Y qué nos dice break? Pues que sale del ciclo literalmente. Entonces ahí, si la data es igual a salir, rómpeme el ciclo. Entonces, eso va a pasar. Pero si no entró a este ciclo, si no entró a este if, perdón, si no entró a este if, ¿qué va a pasar acá? Pues que si llegó hasta acá, vamos a ponerle quiere decir que si entró a este if, va a romper el ciclo y ya va a seguir con el código que sigue abajo del ciclo. Vamos a ponerle acá. Código abajo del ciclo while. Si entra aquí, va a romper el ciclo y se va a venir abajo de las líneas que siguen a este ciclo while. ¿Qué sigue abajo de este ciclo while? Pues en este caso la línea 22. Entonces, si no entró aquí, si llegó hasta aquí, quiere decir que no introdujo salir. Entonces quiere seguir multiplicando el número. Entonces, ahora sí, vamos a convertir la input a data. La data a int. Si la convertimos desde acá, va a dar un error, porque salir no se puede convertir a un integer. Entonces tenemos que convertirlo en integer hasta que ya sabemos que fue un número. Y como sabemos que ya fue un número, porque no entró acá. Entonces pues fíjate cómo aquí me andaba confundiendo. Yo andaba convirtiendo desde acá, lo cual iba a dar un error. Entonces, ya finalmente, vamos a mostrar la salida al usuario. Fíjate, dice, el doble del número es el número multiplicado por 2 y un salto de línea. Pero recuérdate que para concatenarle algo diferente a un string, valga la redundancia, tenemos que hacerle str. Entonces vamos a mostrar nuestro algoritmo a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Dice, introduce un número para multiplicarlo por 2. Vamos a ponerle el 6. El doble del número es 12. Efectivamente. Introduce un número para multiplicarlo por 2. Ahora el 9. El doble del número es 18. Vamos a decirle que ya no queremos seguir doblando números. Vamos a ponerle salir. Y fíjate cómo dice código abajo del ciclo while. Entonces, pues, fíjate cómo nuestro algoritmo está funcionando. Y aquí empezamos con un ciclo infinito. Vamos a ver qué nos dice por acá la explicación a este algoritmo. Dice, un break statement que sale de un bucle infinito. Esto es un ejemplo de un ciclo infinito que termina con un break. Aquí la condición es intencionalmente puesta en true, como te puedes estar observando. Esto inicia un bucle infinito dentro de él. La primera sentencia, esta que tenemos por acá, pregunta al usuario si quiere introducir un integer para sacarle su doble. Si el usuario introduce un integer, le sacamos su doble y posteriormente lo mostramos. Sin embargo,
si el usuario introduce el string salir, este código ejecutará el break, va a entrar acá, logrando con esto romper el ciclo infinito y por ende seguir abajo del ciclo infinito. Es decir, en este caso a partir de la línea 27 hacia abajo. No termina el programa como tal. Bueno, en este caso sí lo termina, pero porque ya nomás el print es lo último. Pero no es que termine el programa como tal, sino que sale meramente del ciclo while en cuestión, nomás que aquí sí finaliza el programa porque ya es lo último. Entonces el break simplemente lo que va a hacer es que va a salir del ciclo actual en cuestión. Pero vamos a seguirlo ya para el próximo video. Saludos.